Muy buenas tardes. Voy a iniciar con su presentación. Muy buenas tardes a cada uno de los participantes. Bienvenidos a la charla virtual, en este caso manejo agronómico del cultivo de palto, módulo 2, en el cual se va a tomarse énfasis en la plantación definitiva y podas. Este evento está organizado el Instituto Nacional de Innovación Agraria a través de la Estación Experimental Agraria Donoso Huaral, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los productores, profesionales, técnicos y público en general. En esta oportunidad tenemos como expositor al ingeniero María Elena Rojas, especialista en frutales de la Estación Experimental La Molina. Ingeniera María Elena, adelante con su presentación. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes con todos los participantes. Para mí es un gusto participar en este evento muy importante. Y bueno, pues más que información ya ha habido en libros, manuales. Estos son trabajos y experiencias de campo que se realizan aquí en el Centro Experimental La Molina, en INIA en La Molina. Entonces, vamos a dar a conocer los trabajos que se vienen realizando en cuanto a lo que son instalaciones de plantones de palto en campo definitivo bajo condiciones de costa central y también manejo de podas. Bueno, como ya sabemos de que las extensiones agrícolas en el cultivo de palto cada vez se va incrementando más, también tenemos una gran demanda de frutos de palto en el mercado nacional e internacional. La ventaja de poder producir paltos en el Perú es de que nosotros tenemos distintas condiciones de climas, altitudes, condiciones de suelo. Entonces, eso nos da la ventaja de poder producir palta durante casi todo el año, de acuerdo a los lugares, a las localidades y las regiones donde se produce este cultivo. Asimismo, también hay ciertas técnicas, ¿no?, de poder, de manejo agronómico para distintos lugares. Las condiciones no van a ser las mismas. En este caso vamos a tocar solamente lo que es costa, pero cuando se habla de sierra, de selva, son otro tipo o otras fechas de instalación, otros tipos de poda. Entonces, son temas distintos. La importancia también, es muy importante tener bien en claro por qué voy a instalar mis plantones, qué es lo que quiero lograr. Como siempre lo he dicho, instalar plantones en campo definitivo es una gran inversión. Entonces, si nosotros vamos a invertir, tenemos que recuperar a mediano plazo toda la inversión que se ha realizado. Para ello nosotros tenemos que contar con un costo de producción, a tener ahí un cuaderno de campo. A los productores, a los agricultores, siempre les recomiendo tener un cuaderno de campo para que puedan llevar todo su costo de producción, para cuando empiecen a comercializar sus paltas, tengan y sepan realmente si están ganando o están perdiendo, porque muchos solamente pues comercializamos porque, bueno, mi vecino lo vendió a tal precio, yo también lo voy a vender así, pero si nosotros tendríamos realmente el costo de producción, ahí nosotros ya tendríamos la certeza a qué precio lo tenemos que vender para poder ganar, ¿no? Entonces, un campo siempre tiene que ser rentable. Un campo de palto es rentable. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el cultivo de palto? Hay mucha problemática, hay mucha inversión, hay mucho interés de querer sembrar, pero en el Perú tenemos un problema en palto. Hay carencia de semillas de patrones, a veces estamos utilizando patrones que, bueno, son para sierra, para selva, para costa. Entonces, no tenemos todavía un criterio, ¿no?, propio. Son pocos los que tienen criterios para, o sea, y tienen, ¿no?, la disponibilidad y la posibilidad de poder conseguir semillas certificadas. Las traen del extranjero.
Sin embargo, en el Perú tenemos ese problema. También la falta de viveros con certificación, estudios de alta variabilidad genética en el Perú, estudios de polinizadores por zona, por regiones, que es muy importante tener en claro. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de polinizadores, a veces nosotros mismos, ¿no? Preguntamos en el vivero, mira, voy a sembrar palta. Bueno, en costa sí, ¿no? Siembran palta Hass y el polinizador puede ser el sutano, se comporta muy bien, tienen una muy buena polinización cruzada, pero no va a ser lo mismo si se siembra en selva, si se siembra en la sierra. Entonces, ahí hay mucho estudio por hacer. Hay mucho estudio por hacer para poder tener unos polinizadores ya por regiones establecidos. Estudios de siembra también, de sistemas de poda para diferentes tecnologías en alta densidad, en densidad normal, por variedades también, si es variedad Hass, es variedad fuerte, patrones de fertilización también por región. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y eso nos está generando serios problemas. Índice de cosecha también. Por ejemplo, si vamos a sembrar Hass, tenemos que ver la ventana exportable. ¿Cuándo lo vamos a comercializar? Si tenemos variedad fuerte, no vamos a cosechar pues cuando todos están cosechando. Los que están de repente por la sierra, por la selva, lo pueden hacer en contraestación, porque ellos sí pueden manejarlo por el clima que tienen. Técnica de post cosecha, ya les dije, para llegar a nuevos mercados, es muy fácil. Por ejemplo, los cultivos de palto en sierra se están comportando muy bien, tienen buen contenido de materia seca y eso hace que pueda llegar a los mercados distantes y también la presencia de enfermedades, ¿no? Entonces no va a ser lo mismo las presencias de enfermedades que se den en costa, en sierra y en selva. Entonces hay, como les digo, mucho trabajo por hacer, pero ahí estamos avanzando. Yo para poder instalar plantaciones en campo definitivo, lo primero que yo tengo en consideración es este triángulo del éxito. El triángulo del éxito me va a indicar, por ejemplo, tenemos 3 puntos importantes, que es la genética, condiciones edafoclimáticos y el manejo agronómico. Si nosotros no partimos de la genética, si nosotros no logramos obtener plantas de buena calidad para poder instalar en nuestro campo definitivo, por más que tengamos condiciones edafoclimáticos excelentes, nosotros no vamos a tener éxito. De la misma forma, por más que nosotros le demos un buen manejo agronómico, no vamos a tener éxito. Pero si nosotros partimos por una buena genética, plantas de calidad, condiciones edafoclimáticas y manejo agronómico, nosotros tengan por seguro que vamos a tener éxito en el campo. Y en costa, por ejemplo, si instalamos las plantaciones de variedad Hass, en 3 años ya les aseguro que van a estar cosechando algo. Entonces, pero ¿de dónde partimos? De la genética, de la calidad de la planta o las semillas con las que ustedes van a trabajar, van a instalar en su campo definitivo. Es muy importante y fundamental. Yo siempre empiezo con este triángulo, porque de acá vamos a tener éxito. Cuando hablamos de genética, no solamente hablamos hablamos de la calidad de la planta, pero ahí tenemos que tener en consideración qué variedad, qué porte injerto vamos a utilizar. En costa, por ejemplo, tenemos suelos salinos, suelos alcalinos, entonces tenemos que ya, desde el inicio tenemos que estar previniendo todo eso. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a trabajar en un suelo salino, hay estudios ya en el cual ya se tiene determinado qué porte injerto vamos a utilizar. La variedad comercial también es muy importante, ¿no? La variedad comercial, ¿qué es lo que pide el mercado? No voy a sembrar de repente una variedad porque me gusta a mí, porque le gustó a mi abuelito, a mi abuelita, y por eso yo voy a mantener esa variedad. No, ahora nosotros tenemos que ver la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que busca el mercado? Plantas también, en la parte de la genética nosotros vemos todo lo que son plantas productivas. Estas plantas que se van a propagar tienen que ser de plantas madres productivas, que mínimo tengan pues 100 kilos por planta.
plantas que no alternan, esto también en la genética es muy importante. Antiguamente pues habían plantas que alternaban, pero con la propagación vegetativa ya nosotros vamos a mejorar todo esto y ya no vamos a tener nunca más plantas alternantes. ¿Por qué? Porque durante el proceso de injertación yo voy a seleccionar mis plumas de plantas que no alternan. Entonces, si no alternan, yo estoy propagando la misma planta que todos los años produce. Esto más que nada se da en la variedad fuerte. En la variedad Hass casi nunca, no se ha visto, pero en la variedad fuerte sí. Pero ahora ya no tenemos por qué tener plantas alternantes. Entonces, que alternan. Entonces, esas plantas que alternan, un año produce, el otro año no produce. Entonces, ya no tenemos que tener ese tipo de plantas en el campo. Plantas con buena conformación también es muy importante, porque si nosotros logramos tener plantas con muy buena conformación, entonces ya en el campo no vamos a estar haciendo demasiados cortes. ¿Cómo se logra? Durante el injerto. Durante el injerto yo voy a propagar mis plantas que yo quiera tener. Entonces voy al plantel de plantas madres, elijo la planta que yo deseo para propagar plantas similares. Entonces ese proceso se da durante el injerto. Entonces esto es en la parte de la genética. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿cómo se logra obtener plantas de calidad? ¿En qué vivero voy a comprar? Sí, pues es cierto, hay pocos viveros, pero los viveros que trabajamos seriamente, trabajamos con protocolo de manejo. Entonces, todo eso depende del vivero. O sea, si yo voy a obtener una buena planta de calidad en el vivero, yo definitivamente voy a tener éxito en el campo. De lo contrario, va a ser fatal. Ahora, ¿en qué consisten las plantas madres? Cuando ustedes me escuchan hablar de las plantas madres. El material, semillas, plumas con las que se van a trabajar, tienen que ser de un plantel de plantas madres. Son plantas exclusivamente semilleras o plantas exclusivamente yemeras. Ya son plantas élites seleccionadas de un banco de germoplasma que solamente tienen esa función, producir semillas o producir yemas. Ahora, muchos, ¿qué hacemos? Vamos a un campo de producción, agarramos, recogemos todas las pepas del suelo y las sembramos y las almacenamos y decimos semillas, ¿no? Nosotros mismos nos estamos engañando. Hasta incluso las preparamos para nosotros mismos. Entonces, eso está mal. Igual, de la misma forma, vamos a un campo de producción, extraemos plumas de Hass, de fuerte, de todas las variedades. ¿Y qué pasa? Con eso estamos propagando nuestras plantas. Pero no tenemos en consideración si son plantas enfermas, si son plantas vigorosas, si son plantas productivas, si son plantas que tienen muy buena conformación, si son plantas, pues, en este caso nosotros le llamamos mejorar, ¿no? Tienen que tener todos esos atributos para poder extraer ese material y poder propagar plantas similares. Una buena estructura, porque sí, pues en un campo de producción hay varios tipos de plantas, ¿no? Unas que van a ser inclinadas, otras que van a ser demasiadas altas, otras que van a ser demasiadas bajas, otras que van a ser tipo rastreras. Entonces yo elijo el tipo de planta, del tipo de estructura que tiene esa planta, para que yo propague lo mismo en el campo. Entonces, las plantas madres pues tienen que contar con todo un informe, es como una partida de nacimiento donde tiene toda la procedencia de esas plantas, si las plantas se enferman, tienen evaluaciones, ¿no? Se evalúan quincenalmente, si las plantas se enferman, si las plantas son resistentes a plagas y enfermedades, cuántos kilos da por cosecha. Todas esas evaluaciones nosotros lo realizamos para poder hacer un seguimiento a estas plantas. Entonces, de ahí es donde nosotros extraemos el material para poder propagar, para que ustedes tengan éxito en el campo. He querido tocar este tema muy importante porque no solamente se trata de sembrar en el campo, no solamente, ya yo quiero sembrar porque la palta tiene buen precio y mi vecino sembró. No, señores, ustedes tienen que saber qué material van a instalar en sus campos. De repente su campo está, pues, es un campo puro, sano, y ustedes sin querer compran plantas enfermas y están llevando plantas más yapita, más la enfermedad, más las plagas a su campo, y están contaminando todo su campo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando adquieran las plantas o cuando las propaguen ustedes mismos, ¿no? Entonces hay que tener todos estos cuidados. Estas plantas también reciben
es más fácil hacer el análisis fitosanitario, es más fácil hacer el análisis virológico a las plantas madres que hacer a todas las plantas que vamos a propagar en el vivero. Si nosotros vamos a propagar plantas en el vivero para llevar a nuestro campo, va a ser más, nos va a generar más gasto, porque cada análisis virológico en SENASA, porque nosotros lo hacemos en SENASA, nosotros no podemos ser juez y parte, tenemos que hacerlo en SENASA para que nos den nuestro certificado. Entonces nos cuesta 117 soles cada análisis por planta. Y eso es lo que hacemos nosotros, hacemos el análisis virológico anual. Entonces, si hacemos a cada plantín y nosotros propagamos 3.000 plantín, 5.000 plantín, imagínense cuánto tendríamos que pagar. Pero si nosotros tenemos las plantas madres codificadas, seleccionadas, entonces solamente... Ahora, yo he visto en muchas ocasiones que el agricultor, el productor, come una palta fuerte y agarra las pepas y las almaciga, ¿no? Con tanto trabajo, con tanto esfuerzo la almaciga, la hace crecer, luego después que crece la lleva al campo y luego cuando esté en el campo la injerta. Esta pepa ya no va a ser tolerante a plagas, enfermedades. ¿Por qué? Porque es una variedad comercial y cuando es una variedad comercial y se propaga por semilla, ya pierde la carga genética de la planta madre. Es más, las variedades comerciales no se pueden utilizar como base, como portainjerto. Acuérdense, las semillas que ustedes utilicen como base tienen que ser una semilla rústica, chusca, como le digo yo, que pueda soportar las enfermedades del suelo, algunas plagas que les afecten en el suelo, el gusano, la tierra, y lo mejor de todo, que sean plantas que fácilmente asimilen todos los nutrientes que están en el suelo disponible. Eso es importante. ¿Y quién lo hace? Las plantas, los patrones rústicos, los criollos. Entonces, ahí tenemos que tener bien en cuenta. Ahora, con este sistema también, imagínense, esta planta ha estado como 2 meses, las raíces ya están todas enroscadas y a veces así la llevamos, la ponemos en bolsa y después la llevamos en campo. Entonces, esta planta crecen bonitas, pero después de 2, 3 años empieza ya esta raíz por querer estirarse, va a hacerse una fisura en esta parte y por ahí va a ingresar los patógenos. Basta una abertura ahí, un ingreso para las enfermedades y esta pepa, esta plantita ya no prospera. Entonces hay que tener mucho cuidado con el material con el que van a trabajar. Yo a veces les pregunto, ¿no? Si se puede hacer. Sí se puede hacer, pero no debemos hacer. Si nosotros vamos a llevar plantas a nuestro campo, acuérdense que es para nosotros. Entonces tenemos que utilizar lo mejor para que pueda prosperar. Esta instalación en campo definitivo es una gran inversión. Es como que si ustedes tienen un dinerito y lo van a guardar en el banco, entonces tienen que ver que sea seguro el banco donde van a ustedes guardar, van a ahorrar. De la misma forma, ustedes ¿qué van a hacer en el campo? Lo que van a hacer al instalar, ustedes están ahorrando su dinero para que después puedan recuperar y puedan recuperar con intereses. Entonces es muy importante y fundamental utilizar un buen material de buena calidad genética. Condiciones edafoclimáticas. Ya hablamos de la genética, ahora nos vamos a lo que es condiciones edafoclimáticas. Entonces, tenemos que ver, en costa, por ejemplo, tenemos que ver la profundidad del suelo, ¿no? Que tienen que ser suelos sueltos, a veces en la costa son suelos muy arcillosos, compactosos, retentivos, la textura del suelo también es muy importante, el pH también va en función, tenemos que saber qué cantidad, o sea, por eso es importante y fundamental el análisis del suelo, que después lo vamos a ver, la conductividad eléctrica también, el suelo que tenga un buen drenaje, si no, ahora todo tiene solución, si no tiene buen drenaje hacemos camellones, materia orgánica, altitud también es muy importante, la temperatura, la humedad relativa. Si nosotros no tenemos una buena condición edafoclimática, vamos a tener serios problemas. Entonces, pero podemos también ahí manejarla, trabajar con portainjertos que se adapten a estos tipos de suelos, que ya lo vamos a ver a continuación. Manejo agronómico, miren, con la genética
con condiciones edafoclimáticos y con un buen manejo agronómico, que es instalación de plantones, fertilización, poda y control fitosanitario, nosotros vamos a tener éxito. Ahí sí vamos a tener éxito. De lo contrario, no, vamos a fracasar. Yo ya les digo de antemano. Entonces, la instalación es una gran inversión que hay que tener mucho cuidado con el material con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que, procedimiento de la siembra? ¿Qué tenemos que conocer? La época de plantación. ¿Podemos en la costa sembrar durante todo el año? Lo podemos hacer en verano, en invierno, en otoño, primavera. Eso es muy importante. Es muy importante saber. ¿Qué pasaría si nosotros sembramos en verano, en pleno sol? Como las plantas van a ser jóvenes, se nos van a escaldar los tallos. Los tallos que son los conductos que van a llevar la savia. O sea, va a haber la conexión entre la parte radicular y la parte aérea. Eso es muy importante. Entonces, a ver, ustedes me dirán, ¿cuándo es la época más importante de la siembra en la costa? Entonces, yo he tenido éxito pasando invierno. Entonces, cuando pasamos invierno, en primavera, yo he tenido mejor éxito en la siembra de palto. Pero ahora con las condiciones, con la tecnología, ya prácticamente hay personas que no esperan y siembran durante todo el año, pero teniendo en cuenta que se nos puede presentar. Por ejemplo, si sembramos en verano, ¿no? En verano, ¿qué hacemos? Cubrimos con unos tubetes de cartón todo el tallo de la planta para que no tengamos problema de escaldadura de sol. Sí, y no nos falte agua también. Los riegos hay que hacerlo en la mañanita o en las tardecitas para que no afecte la planta. Si de repente sembramos, y en verano también podemos aplicar en el tallo el caldo bordalés para no tener problemas. Entonces, se puede sembrar, pero nos va a generar más costo de producción, más trabajo. Entonces, ¿cómo sembrar? No va a ser igual como sembrar en la época adecuada. De la misma forma en invierno también, tengo que dar las condiciones a la planta, poner protectores para que no le haga tanto frío, aplicar hay foliares también para prevenir el hielo, fungicidas, ¿no? Problemas que se le puede presentar por el frío, ¿no? Entonces, de poder se puede sembrar durante todo el año, pero vamos a tener consecuencias. Por eso yo les recomiendo sembrar en la época adecuada. Nosotros necesitamos para lo que es la siembra, como les dije, ya nosotros no lo vamos a hacer pues porque me recomendó un vendedor de productos agrícolas, voy a aplicar esto, voy a aplicar lo otro, o porque me recomendó mi hermano, porque tiene su chacra. Yo vivo en la costa, mi hermano tiene su chacra en la selva, pero me recomendó que le aplique esto porque ya a él le da muy buena producción. Señores, las condiciones de clima y de suelo son distintas. Entonces, cada terreno tiene que tener su propio análisis de suelo. Su propio análisis de suelo, que no le va a costar mucho, no le cuesta ni 100 soles y le va a durar de 3 a 5 años. Entonces es muy importante y fundamental porque el análisis de suelo no solamente les va a servir para la instalación de las plantas, sino también para la fertilización, mantenimiento del primer año, segundo año, tercer año, y luego ya puede volver a hacer otro análisis de suelo. Entonces acá nosotros vamos a determinar la potencialidad productiva del suelo, o sea, vamos a ver todo lo que el suelo, todo lo que el suelo tiene, ¿no? Contiene para poder de repente prevenir, ¿no? O sea, de repente nivelar, que tenga un buen equilibrio, o de lo contrario agregar lo que la planta necesita. Ahora, en este caso, cuando trabajamos con frutales, el muestreo de suelo se realiza debajo de los 30 centímetros. Cuando son hortalizas, trabajamos de 30 para arriba, pero cuando son frutales, cultivos ya permanentes, lo trabajamos de 30 para abajo. Entonces, esta es una técnica de muestreo en el cual se saca varios puntos importantes en forma de cruz, en forma de seta, de cuadrado, rectángulo, sacando muestras y las van juntando, como en esta diapositiva, la van juntando todas las muestras y las juntan en una manta o en un costal o en un balde, pero que no haga contacto con el suelo para que la información que se tenga de los resultados sea real. Entonces es muy importante hacer el análisis del suelo. ¿Cuál es el pH óptimo? Entonces, si nosotros estamos en la costa, siempre los suelos de la costa van a ser alcalinos, porque tienen más de 7. No van a ser ácidos, van a ser alcalinos, pero mire,
teniendo en cuenta el porcentaje de alcalinidad que tiene la planta, nosotros la podemos mejorar antes de la siembra. Porque si nosotros sembramos ya por desconocimiento, porque no tenemos el análisis de suelo, y porque de repente alguien nos dice, mira, ya siembra nomás porque ya te está ganando el tiempo. No, señores, tenemos que tener el análisis de suelo para ver, porque es importante el pH. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos un suelo alcalino y que por ahí alguien nos dice, uy, aplícale yeso agrícola antes de sembrar, que es bueno? Al contrario, estamos subiendo más la alcalinidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la planta? La planta va a tener serios problemas. La planta no va a desarrollar, va a tener serios problemas en el campo. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos nivelado el pH. Entonces es fácil de manejar. Si el pH es alcalino, agregamos yeso agrícola y lo bajamos, pero esta operación se realiza antes de la siembra. Cuando la planta ya está sembrada es un poco difícil. Entonces, por eso le digo, es importante seguir paso por paso todos los puntos importantes para la instalación de los plantones de palto en campo definitivo, porque nosotros podemos prevenir. Con estos análisis de suelo que cuesta pues poquísimo, entonces nosotros podemos prevenir, ¿no? Obviamente a veces sembramos pues 100, 200, 300 plantas y decimos después ya le hacemos el análisis. ¿Qué pasaría si el suelo es alcalino? ¿Cómo hacemos? No vamos a poder sacar la planta y agregar el yeso abajo, ¿no? Entonces en cambio si la planta todavía no está sembrada y tenemos la certeza, el resultado del análisis, nosotros podemos mejorar. Si es alcalino, le echamos yeso agrícola y lo subimos. Si es ácido, le agregamos cal agrícola y le bajamos. Neutralizamos, perdón, ¿no? Subimos. La acidez se sube con cal y la alcalinidad se baja con yeso. Entonces es fácil de manejar, pero teniendo en cuenta la cantidad, el porcentaje que se utiliza. Ustedes me dirán, pues, ¿qué porcentaje le voy a aplicar? Por eso. Si, por ejemplo, estamos en 7.9, 7.8, solamente son 100 gramitos. Entonces, dependiendo de la cantidad que tenga. Y de sales también. Las sales es un problema en el cultivo de palta en costa. Nos está afectando solamente por no hacer un análisis de suelo, por no tener la certeza. Miren, en campos ya en producción, cuando la planta ya está con yemas florales, empiezan a quemarse las puntas. No hay que confundirnos, porque a veces también vemos toda la parte del borde. Ya eso puede ser fitotoxicidad por algo, pero cuando son puntas son sales. Entonces hay que ver bien, determinar bien cuál es el efecto de las sales. Entonces el Sutano con el Duque 7, con el Verónica y el Israel. Son 4 portainjertos que se utilizaron para ver la resistencia a sales. Entonces, como ustedes pueden ver, miren, el Sutano tuvo tolerancia a sales. El Verónica, también la variedad Verónica, que es la variedad que la tenemos acá en el INIA, en el Banco de Germoplasma del INIA. Estas variedades fueron facilitadas a la tesista para que pueda hacer su trabajo de investigación, en el cual nosotros le facilitamos las semillas que teníamos de las plantas madres que tenemos en el Banco de Germoplasma. Y la israelita también, o sea, pero las más sobresalientes fueron la Verónica y la Sutano. Entonces ya si nosotros tenemos la certeza de que estos portainjertos son tolerantes a sales y yo tengo terrenos salinos, entonces ya yo no voy a utilizar pues un Duque 7, que sí son susceptibles a sales. Entonces por eso le digo, es muy importante conocer la genética de la planta, del patrón, del portainjerto, que es la base, es con la que voy a trabajar. El injerto no hay problema, lo importante es el portainjerto, porque en el injerto es fuerte. Entonces, lo importante es trabajar con el portainjerto que va a soportar todo en el suelo. Entonces, desde ya, si nosotros estamos trabajando con este material, ya estamos previniendo las sales. Ahora, ¿cómo sobresale el Duque 7? El Duque 7 sobresale porque el Duque 7 es una variedad, es un patrón, un portainjerto tolerante a Phytophthora. O sea, ya si utilizamos este portainjerto estamos tolerando la Phytophthora, pero casi en costa no hay Phytophthora, porque en costa no hay mucha agua. La Phytophthora más se presenta pues en la sierra, en la selva, donde hay suelos más húmedos, retentivos, y el Duque 7 son para suelos retentivos. El Sutano no tolera Phytophthora, es muy susceptible a la Phytophthora.
pero en costa sí se comporta muy bien y tolera sales. O sea, cada variedad, cada portainjerto tiene sus atributos, eso es muy importante, pero tenemos que saber, tenemos que conocer y reconocer. Ahora, ¿qué hacen muchas personas? Por ejemplo, tienen una fruta de sutano, siembran la pepa del sutano en el suelo, ya de ahí sacan semilla, dicen, uy, ya, no. Si ustedes ya propagan sutano de semilla para que saquen semilla, ya eso no es viable, porque ya está degenerado. Entonces, si ustedes quieren sutano para semillero, siembran una pepa de sutano y ustedes tienen que injertar sutano sobre sutano o duque sobre duque, Verónica sobre Verónica, Israel sobre Israel. Si ustedes lo propagan de semilla, siempre para semillero tiene que ser injertado. De lo contrario, no mantiene la carga genética de la planta madre. Eso es muy importante tener en claro. Preparación de terreno es el punto 2. El punto 1 era análisis de suelo, que es importante y fundamental. El punto 2 también es muy importante. En costa tenemos que nivelar bien el suelo. Todo depende también del tipo de conducción que vamos a instalar también. Si es también el riego también. Si es por gravedad, si es por goteo. Entonces todo eso se tiene que tener en consideración cuando se prepare el terreno. Ahora, en lo que es preparación de terreno, en el campo puede haber pues un poco de paja, de hierbas, todo eso que es natural del campo, pero lo que tenemos que eliminar del campo son los plásticos, los metales, los vidrios, eso sí no puede quedar en el campo. Entonces es muy importante tener en consideración todo eso. Trazado de terreno también muy importante. Ya cuando nosotros vamos a trazar el terreno para poder ya poner los puntos importantes donde van a ir las plantas, al menos tenemos que contar con un croquis donde vamos a colocar la planta. De repente hemos ido a comprar los portainjertos, ¿no? Las plantas siempre es importante cuando ustedes vayan a comprar sus plantas, preguntar, ¿qué portainjerto me estás dando? O yo le pido, ¿no? ¿Sabe qué? Quiero la variedad Hass con el portainjerto sutano, o quiero la variedad Hass con el portainjerto Duque 7, entonces viceversa, ¿no? Pero tú tienes que tener la certeza. ¿Por qué? Porque toda esa información lo tienes que anotar en tu cuaderno de campo. Tú tienes que tener un cuaderno de campo en el cual vas a anotar toda la información importante, porque cuando quieras certificar, quieras tú ya documentar toda la información que tienes en tu campo, tienes que tener ahí la fecha de preparación de terreno, tu croquis, cómo está diseñado, aunque sea con lapicero, con lápiz, pero tienes que tener ahí un dibujo donde tú vas a estar el distanciamiento, cómo lo estás proyectando tu terreno, cuántas variedades vas a tener de portainjerto, o solamente en todo el campo es una sola variedad, qué sé yo, dónde van los puntos de los polinizantes, dónde voy a colocar mis polinizantes. Entonces, eso es muy importante y fundamental cuando vas a hacer el trazado de terreno. Ahora, en el trazado de terreno es importante aplicar el triángulo 3, 4, 5 para poder cuadrar todos los laterales. Los que de repente tengan un teodolito ya lo manejan con el teodolito, pero los que lo hagan con cordeles y wincha, para mí me funciona muy bien el triángulo 3, 4, 5 para sacar todos los cuadrantes. Y de ahí ya, dependiendo del distanciamiento que le voy a dar, que también a continuación vamos a ver, ya podemos hacer un triángulo para poder poner los puntos importantes, donde van a ir las estacas para colocar las plantas, para hacer los hoyos, las aperturas de los hoyos. En cuanto a lo que es el distanciamiento, si vamos a trabajar, por ejemplo, con ya un manejo mecanizado, donde van a ir las maquinarias por el centro para podar, para cosechar, para lavar, para fumigar, entonces las calles más amplias es de 6 y entre plantas puede ser 4. Puede ser 5 por 4, puede ser 5 por 3, entonces, pero esta parte de acá es entre plantas y estos son entre calles. ¿Por qué un poco más anchas las calles? Porque van a pasar las maquinarias agrícolas. Es muy importante. Por eso tenemos que determinar qué tipo de manejo le vamos a dar, mecanizada, manual. Entonces, eso tiene que estar bien claro. Ahora, en cuanto a si queremos hacerlo en alta densidad y ya tenemos un profesional en el campo quien nos va a ayudar a hacer la poda, ¿no? Porque cuando es en alta densidad hay que hacer 2, 3, hasta 4 podas al año.
Entonces tenemos que tener una persona prácticamente permanente para que nos haga este trabajo. Entonces ahí se puede sembrar pues a 4x4, a 4x3, a 3x3. Entonces eso es lo mínimo que nosotros recomendamos acá. Ya se está haciendo trabajos de investigación también en otros campos en el cual están aplicando técnicas ya de palmetas, ¿no? Conducción de palmetas, en el cual están instalando ya a 1.5x3. Entonces, ¿por qué? Porque le sacan provecho, explotan bien a la planta los primeros años, los primeros 5 años, entonces explotan bien a la planta y después ya empiezan a ralear, ¿no? Entonces, como están a 1.5, ya la planta queda en 3 metros, pero ya la conducción ya tiene que ser en forma de piramidal o palmetas para que ya no se junten, ya no va a ser en forma de árbol, porque si no ya se va a sombrear. Y acuérdense, pues, cuando se haga el trazado, el distanciamiento, hay que tener bien en cuenta la dirección del sol, la dirección del viento, ¿no? Entonces acá está fácil, está bien marcado, porque por donde está la parte de las calles es por donde va a ingresar el sol y el viento. Por eso es muy importante determinar eso. La apertura de hoyos también es muy importante. A veces no le damos importancia a la apertura de hoyos, ¿no? Decimos, bueno, ya vemos a la planta que tiene 20, 30 centímetros su bolsita, y solamente de ese tamaño hacemos los hoyos. Nosotros tenemos muy buena experiencia trabajando en hoyos de 60 por 60 mínimo, 60 por 60 mínimo. Hay muchos agricultores que yo les digo 60 por 60, pero ellos a veces lo hacen en 80 por 60. También son investigadores, ¿no? Porque eso es importante, de que no se queden con lo que uno les dice, sino también tenemos que ir más allá. Como dicen, ¿no? El alumno pues ya supera al maestro. Entonces, si nos quedamos con lo que nos dicen, pues siempre vamos a estar con la duda. Entonces, hay muchos agricultores que me dicen, mire, ingeniera, usted nos dijo a 60 por 60, yo lo he hecho a 60 por 80, y le he puesto un saco de guano, lo he descompuesto, he hecho mi compost en el hoyo, y mi planta de 2 años ya está produciendo, ya tiene más de 2 metros de altura. Y sí es cierto, porque hemos hecho comprobaciones, pero todavía hay muchas personas que no, que siguen aperturando hoyos pequeños, chiquitos, como en este caso, y todavía encima cuando lo siembran, lo aplastan, lo pisan ahí, lo presionan ahí, presionan el suelo, lo compactan para que... Entonces, imagínense las raicitas. Estas plantas, si es que ustedes hacen todo ese trabajo, no hacen el hoyo adecuado, como las paredes son, miren, las paredes parecen adobes fuertes aquí en la costa, ¿no? En algunos terrenos arcillosos. Entonces, se compacta. Imagínense, ustedes las raíces no van a poder, pues, cruzar esta barrera, no van, entonces se van a quedar enroscadas en esta parte, y mucho menos si son hoyitos de 20, 30 centímetros, vamos a tener serios problemas. Miren lo que pasa si es que nosotros hacemos en hoyos pequeños, miren, ven, en hoyos pequeños, entonces las raíces no desarrollan, se van enroscando, entonces la planta ya tiene 10 años, 8 años, y no arriba. Entonces, eso se debe de que no estamos oxigenando el suelo. Una vez al año hay que oxigenar el suelo también. Pero para ello tenemos que hacer unos buenos hoyos para que las plantas puedan desarrollar muy bien, darle las condiciones adecuadas. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de hacer el hoyo, tenemos que preparar el hoyo para poder hacer la siembra. Por eso les digo, son pasos por pasos, nosotros tenemos que seguir para poder tener éxito. Preparación de hoyo. Si nosotros hacemos el hoyo de 60 por 60 y la planta tiene de altura 35 centímetros, entonces si nosotros solamente tenemos como 20, 30 centímetros para poder colocar una cobertura de material vegetativo, abono orgánico en la base de la planta, para que esta planta pueda desarrollar bien. Porque el primer año nosotros vamos a agregar abono encima, pero cuando las raíces lleguen abajo y nosotros no hemos preparado un buen hoyo, entonces ¿con qué se va a alimentar la planta? La planta va a encontrar suelos pobres, deficientes, entonces la planta ya se va a poner amarilla, clorótica, y no va a prosperar. Entonces por eso es muy importante hacer la maceta en el suelo bien preparada, para que esta planta durante los primeros 3 años tenga lo suficiente de abono para que pueda crecer, nutrirse y desarrollar, y así prospera. Entonces después ya la fertilización solamente va a ser superficial nada más, ¿no? Entonces por eso es muy importante hacer hoyos adecuados
con la altura adecuada y con una muy buena preparación para que las plantas prosperen. Ahora, si el hoyo tiene 60 centímetros, nosotros ¿qué hacemos? Colocamos en la parte, 20 centímetros en la parte basal, le agregamos compost. Ahora, muchos me dirán, pero ¿por qué no le agrego guano de isla? ¿Por qué no le agrego humus en la parte basal? Es que en la parte basal, acuérdense que va a estar a 60 centímetros de profundidad. Y la plantita, el primer año, no va a absorber nada de eso, porque la planta va a estar de 30 para arriba. Entonces, si nosotros colocamos humus abajo, utilizamos guano de isla abajo, por gusto, porque con el riego se va a lavar. Acuérdense, el guano de isla es como harina, entonces si está con el agua filtra, penetra. El humus también, el humus ya es un abono ya preparado, listo para que la planta lo asimile. Entonces, si está abajo, con el agua se va a ir lavando y para el próximo año, cuando las raíces lleguen abajo, se va a perder todo. En cambio, si nosotros colocamos compost en la parte basal, ese compost va a seguir un proceso de descomposición. Entonces, el primer año va a estar ahí abajo, con el agua se va a seguir descomponiendo. El siguiente año ya va a estar convertido en un abono ya disponible para la planta. Entonces, las raíces de la planta van a llegar en la profundidad, va a tener sus nutrientes y la planta va a desarrollar con mucha facilidad. Tengan por seguro. Yo no les estoy dando información de repente porque me imagino o creo, no, son trabajos que ya lo hemos realizado en el campo y hemos tenido éxito. Por eso nosotros estamos transmitiendo estas experiencias de campo, para que ustedes también puedan experimentarlo en sus campos y para que tengan éxito. De la misma forma, también el lavado de hoyo es muy importante. A veces algunos creen que es algo insignificante, pero es muy importante. A nosotros nos ha generado serios problemas por no lavar los hoyos. Ahora, el lavado de hoyo solamente consiste cuando nosotros ya preparamos todo el hoyo, así sea por goteo, la siembra por goteo o por gravedad, nosotros tenemos que humedecer. El lavado de hoyo solamente consiste en regar toda la preparación que hemos realizado en el hoyo. ¿Para qué? Para que este terreno pueda ceder y cuando nosotros realicemos la siembra no tengamos problema de que la planta se profundice, porque hay que tratar de que la planta no se profundice porque si no el tallo se entierra y vamos a tener serios problemas posteriormente. Entonces es muy importante que el suelo cuando vamos a sembrar esté húmedo. Entonces, esta operación de lavado de hoyo se realiza 2-3 días antes de la siembra. ¿Por qué? Para que esté oreado. Si yo riego ahora o lavo este hoyo y voy a sembrar mañana, entonces el suelo va a estar húmedo y ¿qué va a hacer? No voy a poder sembrar, se me va a hacer charco, entonces voy a tener serios problemas. Pero si yo lo riego o lo lavo 2-3 días antes, el suelo ya va a estar oreadito, ¿no? Va a tener un buen drenaje y va a ser más fácil de poder realizar la siembra. De la misma forma, el punto 8 es la desinfección de hoyos. Así como se desinfecta para sembrar los bananos orgánicos, todo eso, porque todo esto se hace con fungicidas orgánicos o insecticidas orgánicos, también es muy importante desinfectar los hoyos donde vamos a sembrar las plantas. Ahora, podemos hacerlo de dos formas. En el hoyo vacío, podemos desinfectar con sulfato de cobre, que es lo más barato, lo más cómodo y lo más efectivo que he tenido muy buenos resultados yo, paredes y fondo del hoyo. Esta operación se hace un día antes de la siembra o el mismo día. O también lo podemos hacer cuando ya colocamos la planta en el hoyo y desinfectamos todo el hoyo con toda la planta, porque de repente por acá al cortar la bolsita también de casualidad hemos cortado raícitas, entonces ya estamos cicatrizando también todo. Entonces, estas dos opciones son viables. Ahora, esta operación, como les digo, se realiza un día antes o el mismo día de la siembra. Si yo desinfecto hoy día y después de una semana recién siembro, acuérdense, ya el efecto del producto ha pasado. Solamente el efecto dura 24 horas. Entonces, es un día antes, ¿no? O el mismo día de la siembra para que no se haga efecto. Entonces, miren qué importante es adquirir un material genético de alta calidad que va a venir desinfectada con su análisis virológico, fitosanitario del vivero, con la desinfección del hoyo. Muchos que hacen, compran plantas de calidad, pero lo siembran en un hoyo que ni siquiera desinfectan. Entonces, este hoyo de repente acá ha habido una planta de palto muerto, o otra planta de otra especie muerta, entonces los patógenos están en el suelo.
Entonces yo llevo mi planta pues ya de calidad en este hoyo, yo misma estoy contaminando mi planta. Entonces por eso es muy importante, va de la mano, desinfección de hoyos, desinfección de plantas. Entonces muy importante, ¿ya? Ahora también es muy importante que cuando se siembra, muchos ¿qué hacemos? Agarramos, cortamos la bolsa y sembramos, pero a veces nosotros siempre tenemos que monitorear raíces, tenemos que ver que las raíces no hayan formado cola de chancho. Entonces, si de repente por ahí se nos pasa, hay una colita de chancho, hay que cortar. Yo les recomiendo que traten de comprar plantas que no tengan cola de chancho. ¿Y cómo se logra? Comprando con bolsas grandes de 35 centímetros de alto, o sea, bolsas grandes, ¿no? En estas bolsas grandes no vamos a tener problemas de formación de cola de chancho. Pero si compramos en bolsas chiquitas, sí hay que tener mucho cuidado porque ya de antemano esas plantitas ya están con colita de chancho. Tiene solución, ¿no? O sea, la colita de chancho se corta, donde se dobla y se cura con el cicatrizante y se siembra. Prospera, pero también de 10 siempre hay uno que se te muere. Entonces, lo que no queremos es tener mortandad en la instalación. Queremos siempre tener, pues, más de un 99% de éxito en la siembra. Entonces, por eso es muy importante. Ahora, el otro punto muy importante en la siembra también es el cuello de la planta. Miren, como ya tenemos el hoyo húmedo, se dan cuenta que está húmedo, estamos colocando la plantita. Este cuellito de la planta tiene que estar al ras del suelo. Para ello se tienen que ayudar con un cordel, con una regla, para que puedan colocar la plantita al ras del suelo. Ahora, este tallo que ustedes ven acá, este tallo verde, este tallo es el conductor de la savia. El conductor de la savia es como nuestras venas, ¿no? ¿Qué pasa si nos cortamos la vena? Nos morimos. Entonces, estas venitas, ¿no? Estos conductos, entonces este conducto va a hacer que tenga contacto la parte aérea con la parte radicular. ¿Qué pasa si nosotros enterramos hasta acá? Como esta corteza es el conductor y esta corteza es verdecita, entonces esto no soporta la tierra ni la humedad. Al tú enterrar esta corteza se empieza a desintegrar, descomponer, y entonces ya anula la conexión de la parte radicular con la parte aérea y la planta se empieza a poner triste y empieza a morir. Por eso que casi el 20-30% de mortandad en campo durante la siembra es a consecuencia del enterrado de la planta, demasiado. Entonces, este cuellito es la única parte que va a soportar tierra y humedad. Este tallo no. Si ustedes entierran tallo, ya fracasaron, solamente cuello. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Donde termina la tierra de la bolsa, ese es el cuello de la planta. Donde está encima de la semilla, ese es el cuello de la planta. Y es de un color marroncito. Entonces, ahí también podemos determinar la edad de la planta. Cuando vamos a determinar la edad de la planta, yo me doy cuenta por el color. Si está a 1 centímetro del cuello de la planta para arriba, el color marrón, ya esta planta tiene 1 año, por más pequeña que sea. Entonces, así podemos ir determinando. 2 centímetros, 2 años. La planta puede ser que sea raquítica, pero no nos damos cuenta porque no conocemos. Pero si yo ya reconozco qué color tiene que tener el tallo cuando la planta es joven, cuando la planta tiene 1 año, 2 años, es por los centímetros de color marrón que se va pronunciando en esta parte. Ahora, el otro punto importante también durante la siembra, nunca lleven plantas de viveros y lleguen al campo y lo siembren de inmediato. Es muy importante porque hay viveros que no aclimatan a sus plantas. Entonces, cuando ustedes van a sembrar plantas para que tengan éxito en el campo, yo les recomiendo que lleven sus plantas y los dejen 1 semana aclimatarse. Entre 1 semana ya ustedes ven las plantas van a llegar con sus hojas así resentidas. Van a llegar resentidas. Pero cuando ya se van adaptando, aclimatando ahí, estas hojas se van a ir levantando. Entonces, ¿cómo hago para que se aclimaten? Yo llego al campo y, o sea, yo las plantas las saco de un invernadero donde está bajo sombra. Entonces, yo la tengo que llevar para que se aclimate entre sol y sombra. Si yo la llevo a sombra, voy a estar haciendo lo mismo como estaba en el invernadero. Entonces, ya no se está aclimatando. Entonces, tengo que llevar entre sol y sombra a un lugar donde tenga sombra y sol para que ella se adapte unos 7 días ahí a la intemperie y las hojitas se vayan levantando. Ahora, no solamente también para que se adapte al clima, sino también para que las raícitas acá que se han estado moviendo durante el viaje, de repente ha sido un viaje de 10 horas, de 5 horas, qué sé yo,
las raicillas se mueven con el movimiento del camión, entonces también ahí les afecta. Entonces por eso es muy importante llegar y aclimatarlas ahí entre sol y sombra por una semana o 15 días máximo. Entonces con eso las plantas van a estar bien levantaditas las hojas y van a estar bien, van a prosperar. Ahora también lo otro que yo les recomiendo cuando lleven plantas de vivero, que las lleven con las hojas no tan grandes así, con las hojas más pequeñas. Bien la llevan las hojas más pequeñas o bien ya las llevan con las hojas más maduras. Porque yo he tenido éxito con hojas más pequeñas, chiquitas, o sea, cuando se injertan están redonditas, pero ya cuando están de ese tamaño y están muy tiernas, les afecta el sol, les afecta el viaje. O de lo contrario, tienen que llevar con hojas ya así maduras, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Ahora, también por buscar estas hojas maduras, no me vayan a comprar plantas muy viejas, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, esos son los puntos importantes que hay que tener en consideración para poder tener éxito en el campo. Ahora, después de la siembra, también acá está, mire, ve, colocamos, ya hemos colocado la planta, ya supuestamente abajo está el compost, abajo está ya la plantita, y acá alrededor de la plantita le colocamos 5 kilos de humus. 5 kilos de humus porque este humus va a hacer que la planta se nutra en esta. Ahora, si de repente en el análisis de suelo nos dice pues de que el suelo está muy bajo en nitrógeno, es lo que pasa que en costa, ¿no? Siempre tenemos el nitrógeno muy bajo, a veces tenemos buena concentración de fósforo, de potasio, pero el nitrógeno siempre está pues deficiente. Entonces, acá donde nosotros podemos aplicar el nitrógeno. Ahora, al aplicar a este humus, también estamos aplicando nitrógeno. Pero si nosotros queremos de repente que acelere más la planta, las personas que hacen una fertilización mixta utilizan químico y orgánico, entonces pueden agregar su nitrógeno químico. Y las personas que no hacen un manejo de fertilización mixto, entonces pueden utilizar acá ayudar con 100 gramitos de guano de isla. Ahora, en terrenos salinos sí hay que tener mucho cuidado de trabajar con fertilizantes que tengan sales. Entonces es muy importante ahí, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Una vez que ya agregamos aquí el abono orgánico, cubrimos de tal forma todo no hay que dejar un hoyo acá, porque si no se acumula el agua y se va directamente al cuello de la planta y afecta a la planta. Entonces acá tenemos que cubrir. Con los dos sistemas, si sea por gravedad o sea por goteo, de tal forma de que el cuello quede protegido del exceso de humedad. Luego también es muy importante colocar los tutores. Ojo, colocar tutores para, esto por ejemplo es en alta densidad. Sistema de conducción a 3 por 6, miren, a 3 por 3 entre planta y 6, ¿por qué? Porque acá va a ser mecanizado. Entonces acá ya se utiliza, como va a ser piramidal, ¿no? O palmetas, ya se utiliza un poste de 3 metros en el cual la planta va a ser como soporte para la planta. Acuérdense como les digo, el tutor tiene que ser un soporte para conducir a la planta. O sea, el tutor va a conducir a la planta para formarla. Conforme va creciendo, se va amarrando en el tutor, ¿no? Cada piso es en el tutor para que la forme. Yo he visto campos en el cual colocan tutores, pero colocan tutores todos distorsionados, torcidos, y en vez de formarlo, deforman a las plantas. Y eso no, ese no es el objetivo del tutor. El tutor se tiene que instalar para formar a la planta, más no para deformar, ¿ya? Entonces, eso es muy importante y fundamental. ¿Qué tipo de tutor? Este tutor va a estar acá durante los tres primeros años. Entonces, por eso que tiene que ser un buen tutor. Ese eucalipto de 2 pulgadas a 2 pulgadas y media. Ahora, sí, como les dije, nosotros podemos sembrar si queremos en el verano. Si sembramos en verano, ¿qué podemos hacer? En las calles de repente podemos sembrar maíz, choclo, cualquier cultivo asociado que proteja al frutal, ¿no? Del sol, del viento. De lo contrario, hacemos esto, miren, la aplicación del caldo bordalés. Entonces aplican el caldo bordalés en el tallo y esto va a hacer que proteja del sol, ¿no? O sea, ya la ciencia, la tecnología ha avanzado bastante y ya podemos manejar de esta forma.
Ahora, este es en terreno plano, este es en un terreno un poco salino, con riego por goteo. Entonces, cuando hay suelo salino, los goteros o las cintas de riego se colocan bien al cuello de la planta para que pueda dispersar las sales. En cuanto a lo que son camellones, cuando trabajan con camellones, para mí es más fácil, si de repente tenemos exceso de agua, por la altura que tiene buen drenaje y no le afectan a la planta. Si tiene sales y el agua es bueno, colocamos el sistema de riego acá y todas las sales pues se dispersan por el camino. Entonces ya no queda nada en los camellones y la planta prospera con mucha facilidad. Entonces miren lo importante de este tutor, que a veces parece insignificante, pero tiene mucha importancia porque eso va a ayudar a que forme la planta y tenga una muy buena estructura equilibrada para que pueda soportar toda la producción que se va a venir más adelante. El anillado también, a veces, como les dije, no consideramos el anillado, hacemos una poza, agregamos el agua, el cuello de la planta se humedece y por ahí empieza a tener problemas porque por el sol se hace un anillo, estrangula, lo escalda y la planta muere. En cambio, cuando está el anillo bien preparado, mire, el agua solamente va a ir alrededor y solamente la humedad va a llegar al cuello de la planta. Esto cuando son suelos normales. En cambio, cuando son suelos salinos, en costa, ahí sí no se pueden hacer hoyos, ¿no? O sea, tiene que ser más superficial y el agua tiene que ir al cuello de la planta, pero tiene que tener buen drenaje para que no se acumule y no dañe el cuello de la planta. Entonces, todo depende en qué tipo de suelo vamos a sembrar, cómo vamos a regar. Entonces, si es que tiene sales o es un suelo normal, entonces ahí podemos determinar esto. En este caso, nosotros acá tenemos un poco de sales y es alcalino el terreno, entonces nosotros siempre trabajamos con camellones para no tener problemas. El riego también es muy importante, así sea riego por goteo, sea riego por gravedad. Lo que yo no quiero es que suceda esto, miren, cuando el agua llega directamente al cuello y está haciendo calor, el agua por las altas temperaturas se recalienta y quema el cuello de la planta. Y luego ya pues la planta poco a poco va ceneciendo, ¿no? Muere. Esto cuando está también expuesto, ¿no? Ahora miren, nosotros si es que hace mucho calor, también podemos utilizar estos tubetes. Nosotros le llamamos tubete, pero son de cartón. Entonces colocamos con la parte blanca hacia afuera para que expulse, bloquee el sol. Entonces, si sembramos en verano, tenemos que tener todas estas precauciones para que no tengamos problemas con el plantín y la planta prospera. Ustedes pueden visualizar, miren, ya al término cuando culmina el verano, ya miren, sacamos todos los tubetes que se han instalado acá y miren, las plantas prosperó fácilmente. Entonces, es una experiencia que hemos tenido en campo, un campo de productores con los que hemos trabajado y ya pues ellos ahora, si les gana la época de siembra y quieren sembrar en verano o invierno, utilizan este tubete que ya ellos han fabricado manualmente y tienen mucho éxito. Y finalmente, miren, ven, esa es la idea de que así sea con sistemas de riego, si son con compensadores tenemos mayor acumulación de agua, entonces tiene que tener un anillito para que pueda acumular el agua y no no llegue directamente al cuello de la planta. Solamente la humedad llega, pero más no el líquido acá directamente. La protección también, ahora como les digo, hay ya venden ya estos protectores también. Nosotros lo que les he mencionado anteriormente es con algo que se tiene acá en el Perú y se ha adaptado, ¿no? Pero ahora en el extranjero, mira, ya te vienen las bolsas ya. Esas son bolsas de protectores de tallo para que no se escalden. Entonces son tipos, no sé si ustedes han visto esos protectores para las cabezas del banano orgánico, de la misma forma es similar para las plantas, acá para que protege el tallo. O de lo contrario también venden ya esto de acá, que también lo podemos hacer con malla Rachel, solamente es un pedazo enrollado de malla Rachel y se coloca en el mismo tutor que está guiando la planta y también los protege del sol. Yo he tenido éxito instalando en las calles maíz choclo, maíz morado,
Y justo ha coincidido con la floración. Como el maíz, pues, obviamente alejado 1 metro de la planta, ¿no? Como he sembrado maíz acá y justo inició la floración del maíz y inició la floración del palto, se dio de que todos los insectos benéficos polinizadores que estaban polinizando el maíz se pasaron para el palto y incrementó, sin querer, se incrementó la producción, hizo una polinización ahí de full insectos y en ese año se tuvo buena producción de palto. Entonces, eso también como les informo, se hizo, todos esos trabajos se realizó en campos de productores de palto. Los tutores de protección y estas son las coberturas verdes, como les dije, maíz, justo coincidió con palto, justo coincidió con chirimoya y se incrementó la chirimoya. Hasta incluso en estas plantas estaban de este color todos cloróticos, amarillos, y ya el señor, el dueño del fondo, quería eliminar todas estas plantas. Entonces dijo, le vamos a dar una última oportunidad. Entonces sembró la chala, le dio toda la condición, mire cómo se recuperaban las plantas. Ahora estas plantas están en plena producción. Y constantemente, bueno, el señor estuvo sembrando maíz morado en estas calles, ¿no? Utilizando como cultivos asociados. Entonces son alternativas que yo les transmito para que ustedes también puedan aplicarlo en sus campos, ¿no? Que sí da resultado. Ahora con respecto si ya tenemos las plantas ya sembradas, tenemos ya las plantas en campo definitivo, entonces ahí ya nos toca lo que es el manejo de poda. Entonces, nosotros tenemos que podar los primeros 3 años. Si nosotros queremos formar bien a la planta, que tenga una buena estructura, después de haber seleccionado el material genético, tenemos que hacer la poda de formación, porque si nosotros no realizamos la poda de formación, vamos a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque la planta va a crecer como le da la gana. Entonces nosotros desde el primer año tenemos que formar, y es más, podando, realizando la poda de formación, nosotros podemos lograr obtener 2 tipos de ramas durante 1 año. Y esas ramas van a ser las ramas que van a conformar los cargadores, las ramas fruteras para poder tener producción, ¿no? Sin tener que esperar mucho tiempo. Entonces, el objetivo de la poda, pues, es para formar a la planta en un inicio, lograr una altura adecuada, tener frutos uniformes, de calidad. Todo eso se logra con la poda. Entonces, miren cómo va paso por paso. Ya instalamos las plantas, seleccionamos una buena planta, instalamos las plantas, ahora estamos en la poda. Y esta poda estamos hablando de costa. Ventajas también, ¿no? Incrementa la producción, esa es la ventaja de la poda. También tenemos desventaja, fácil manejo de cosecha, de control fitosanitario. Desventaja, esta es la desventaja. Este es el viroide que les estaba hablando. En algunos casos se da en el campo, cuando son asintomáticas no presentan esto. Pero ya cuando la enfermedad ya es muy agresiva, está en la 4ª fase, en la 4ª etapa, ya empieza a pronunciarse así. Ahora, cuando ya la planta está ya finalmente ya en la última fase, hasta incluso esta presencia, ¿no?, de esta pigmentación, de esta deformación, ya se da en el tallo y después también en las hojas, miren. Pero inicialmente empieza con los frutos. Entonces, esto es una desventaja. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos plantas de este tipo y vamos a realizar la poda y no desinfectamos nuestras herramientas, nosotros podemos estar diseminando esta enfermedad a las plantas sanas con las que tenemos. Entonces, pues muy importante tener en cuenta todo eso, porque voy a podar, cuándo voy a podar, qué tipo de plantas tengo plantas enfermas, voy a hacer poda de sanidad. Cuando se hace poda de sanidad se utiliza otro tipo de desinfectante, otro tipo de cicatrizantes, otro tipo de productos que se adicionan al cicatrizante para poder controlar. Entonces, miren, todo eso tenemos que ver, los cancros también, ¿no? Entonces, sin querer, a veces nosotros contaminamos nuestros campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también a veces nosotros contratamos podadores para nuestros campos. Entonces, nosotros cuando podemos nuestro campo tenemos que tener nuestras propias herramientas. Contratamos a los podadores, pero nosotros tenemos que tener nuestras propias herramientas. De lo contrario, el podador tiene que traer sus insumos de desinfección para que puedan desinfectar por plantas cuando realicen esta operación. Entonces, si nosotros tenemos los cuidados,
ya no vamos a tener problema. De lo contrario, también vamos a generar serios problemas por querer hacer formar a nuestras plantitas. Entonces, eso tenemos que tener bien en claro. En costa, nosotros vamos a podar después de invierno, es importante la poda en costa, ¿no? Y también está en función a la ventana exportable. ¿Cuándo quiero cosechar? Quiero adelantar, quiero atrasar. Entonces, en función de eso tenemos que trabajar. Por ejemplo, si queremos cosechar palta Hass para la ventana exportable, tenemos que nosotros tratar de que la poda coincida con la cosecha. La cosecha, por ejemplo, para la ventana exportable de Hass tiene que ser de quincena si es masiva, de quincena de febrero a quincena de marzo, es la ventanita exportable. Ahora, también después nos compran, ¿no? Pero ya el precio va bajando, antes también está un poco más bajo, entonces, pero en esa ventanita vamos a lograr obtener buen precio en el mercado. Entonces, miren, todo va en función. Acuérdense que de la poda, desde la floración hasta el cuajado, son aproximadamente 8 meses en costa. En sierra demora 1 mes más, 2 meses más por la altura, pero en costa es más rápido. Entonces, en base a eso tenemos que tener en consideración cuándo vamos a podar. Factores también que tenemos que considerar durante la poda, ¿no? La época de poda, ya les dije. Ahora, todo eso podemos verlo, podemos ver nosotros, de acuerdo, pues ahora hay drones en el cual ya te determina, ¿no? Cuando de repente la savia está en la parte basal, la savia está en la parte apical, entonces, porque si nosotros queremos podar, tenemos que tratar de que la parte de la savia esté en la parte basal para que cuando cortemos las ramas tengamos la seguridad de que no va a exudar, no va a botar savia y el cicatrizante que vamos a colocar en los cortes va a ser ahí permanente, no se va a retirar por el exceso savia que se va a tener, ¿no? Entonces ahora todo eso lo podemos hacer con dron o también podemos identificar por el color de las hojas. Cuando las hojas están tiernas tienen mayor circulación de savia, cuando las hojas están más maduras en la parte apical, en la parte apical, entonces quiere decir que la savia está un poco en la parte basal. Pero también a mí me funciona muy bien y le transmito esta experiencia. Yo cuando voy a podar, si son árboles grandes, le quito el agua por 15 días. Si son plantas jóvenes, de 7 a 10 días, dependiendo del grosor del tallo. Entonces, yo ya hago lo que la luna hace. Entonces, ¿no? Bajo el agua, subo el agua, entonces es la influencia de la luna, pero yo lo hago con el agua, le quito y le subo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, conocer. Entonces, quitándole el agua 15 días en plantas en producción grandes, yo puedo hacer la poda fácilmente. Y en plantas jóvenes sí, pues menos días, ¿no? Si no, ya no resiste, ya hay mucho estrés y la planta ya pues puede perder poca floración, producción, qué sé yo, ¿no? Entonces ya la planta está muy resentida. Entonces no hay que llegar a que la planta tenga un súper estrés, ¿ya? Tiene que ser más o menos, como para que nos deje trabajar nada más. También cómo podar es muy importante, ¿no? A veces tenemos duda, decimos qué rama vamos a sacar, cómo vamos a cortar, ¿no? ¿Será la poda correcta? O mi vecino lo hizo así, yo también lo voy a hacer igual. Entonces, todo está en función a qué tipo de conducción vamos a hacer, a qué distanciamiento está nuestra planta. Ya hemos hablado de distanciamiento. Si tenemos un distanciamiento normal, podemos formar la poda en forma de vaso, ¿no? De copa. Pero si la tenemos en alta densidad, yo tengo que hacer el tipo de poda adecuado, ¿no? Palmetas, piramidal, ¿no? O sea, esos tipos de poda. Entonces, todo está en función al tipo de conducción que yo tengo en mi campo. Ahora, si yo tengo a 3x3 y quiero hacerlo en copa, en vaso, la planta en los primeros años va a producir, pero después, porque la planta se está formando demasiada ancha, entonces la planta se va a llenar de follaje, y se va a entrecruzar con las otras plantas y ya no vamos a tener mucha producción porque vamos a bloquear, vamos a tapar la iluminación del sol y no va a llegar directamente a las plantas. Entonces la planta se va a ir más en follaje y no va a tener mayor producción. Entonces eso hay que tener bien en claro porque
lo que nos interesa no solamente es formar a la planta, que esté bonita, que esté bien formadita, sino lo que nos interesa es dejar las ramas fruteras, las ramas adecuadas para que tenga una buena producción. Eso es muy importante. Donde vamos a podar, por ejemplo, en lo que es palto, el palto siempre tiene un nudo de protección. Entonces, muchos a veces cortan al ras del tallo, ¿no? Bien al ras del tallo, pero el palto tiene un nudo de protección. Si yo corto en ese nudo de protección, yo voy a dejar una apertura para que cualquier patógeno pueda ingresar por ahí y pueda afectar a la planta. Y en costa es fatal. Si nosotros cortamos en ese nudo de protección en costa, prácticamente nos afecta el ácido, todo tipo de enfermedades aéreas. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en costa. En cambio, si nosotros cortamos a 1 o 2 centímetros encima del nudo de protección, ese tallito que estamos dejando, curando, va a ser como un cordoncito umbilical. Se seca en 2 meses, en 1 mes y plic, se cae. Entonces ya no pasa nada, no tenemos problema. Pero si dañamos eso, vamos a tener serios problemas en costa. Ya les dije que eso estaba la poda dependía de acuerdo al distanciamiento, ¿no? Cuando ya es en alta densidad no podemos hacer el tipo de poda que nos guste, sino tiene que estar acorde con el distanciamiento que se tiene, para que no se junten las plantas. Entonces, miren, en la poda de primer año es bien fácil. Si nosotros vamos a hacer la poda de primer año, lo único que vamos a eliminar es la parte apical nada más. En la altura, por ejemplo, si está en forma, si vamos a hacer en alta densidad, ¿no? Tenemos que ver la altura. Si está en alta densidad, por ejemplo, tienen en forma piramidal, en algunos casos lo hacen a 1,20 m, otro a 1,80 m, otro a 2 metros, le sacan la parte apical. ¿Por qué? Porque si nosotros no cortamos la parte apical, no vamos a tener la formación de las ramas laterales. Entonces, miren, este tallo principal puede durar 1 año, crecer hasta arriba. Y este tronco principal solamente va a ser la columna vertebral que va a soportar los cargadores. Entonces, si nosotros no cortamos en la parte apical, no va a emitir estos cargadores. Este cargador va a demorar 1 año más en crecer. Entonces, si nosotros cortamos acá, en 1 año vamos a tener la columna vertebral bien formada y vamos a tener los cargadores. Y de encima de estos cargadores, en el segundo año, si hacemos la poda de formación, vamos a tener las ramas fruteras, como estas de acá, ¿ven? Las ramas fruteras. Y entonces el tercer año ya la planta va a estar bien, al siguiente año las ramas van a estar bien formadas. Mira, es una planta joven, pero está ya con sus cargadores, y encima de esos cargadores salen las ramas fruteras para el siguiente año. Y esas son las ramas que van a producir. Entonces el primer año solamente es apical nada más, no se hace más nada. Y los brotes, los rebrotes que salgan, que emitan debajo del injerto. Miren lo importante que es. ¿Qué es lo que vamos a sacar? ¿Qué es lo que vamos a cortar el primer año? Todo está en función al tipo de conducción que estamos llevando. En algunos casos también cuando se demoran en cortar, hacer la poda de formación, esto es lo que nos pasa. Miren, es una planta de 1 año que ya debería tener la altura adecuada, pero como ha salido demasiados rebrotes, entonces no se ha cortado por pena. Entonces ya este no es un árbol, este es un arbusto. Entonces, ¿en qué consiste una planta? Una planta está conformada de un tallo, ¿no? Está el tallo, raíz y la copa, pero acá es un arbusto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que limpiar todo eso de tal forma de dejar, ya está la raíz acá abajo, aquí está el tallo y ya estamos formando la copa. Mire, cuando no está bien formada, no se colocan los tutores y aparentemente no se nota acá, pero mire la columna vertebral cómo está creciendo. Ya doblado. Entonces, ¿ustedes creen que esta columna vertebral toda dobladita va a ser buena estructura para que pueda sostener todas las ramas fruteras que va a producir? No, entonces hay que formar porque todavía estamos a tiempo. Pero si esta planta ya engrosa demasiado, ya está de 1 a 2 pulgadas, ya va a ser imposible. Por eso es muy importante la poda de formación. Con la poda de formación nosotros, si tenemos problemas, vamos a poder enderezar. Entonces acá podamos, dejamos solamente de 3 a 4 ramas y le colocamos su tutor y con eso solucionamos este problema. Entonces, en el segundo año, como ya eliminamos la parte apical, miren acá está cortadita del año pasado, entonces ya emitió las ramas
secundarias el siguiente año. El siguiente año solamente se hace el despunte de estos cargadores. De la misma forma como despuntamos la parte apical, vamos a despuntar los cargadores cuando tengan más de 40 centímetros. Este cargador no puede tener más de 40 centímetros porque acuérdense que de ahí va a emitir. Si nosotros dejamos este cargador que tenga 1 metro, 2 metros, solamente en la punta nada más va a producir y vamos a tener problemas. Se va elongando mucho, entonces en la punta van a salir frutos pequeños, las ramas se van a rasgar, se van a rajar ahí, va a suceder todo eso porque tiene demasiado espacio. Entonces, cuando las ramas fruteras salen cerca al tallo principal, es donde van a salir frutos más uniformes, más vigorosos, porque están cerca a los nutrientes. En la punta casi no llega. Entonces es muy importante, mire, a cuántos centímetros vamos a cortar, vamos a ir despuntando las laterales. Primero, apical, y la segunda ya son laterales el segundo año. De tal forma de que la planta tiene que estar bien estructurada, ¿no? Miren, en 2 años ya está más grande que yo. Miren el tamaño. ¿Por qué? Porque se ha realizado la poda de formación. Se elimina todos los brotes de acá, entonces le hemos dado fuerza a la parte de la copa. Continuamos con la poda del segundo año. En la anterior vimos la misma planta cuando tuvo 1 año. ¿Ya? Deformamos, ahora ya está el segundo año, nuevamente le ha crecido más ramas, estamos eliminando. Miren, ve, acá estamos cortando nuevamente, estamos dejando 1, 2, 3 ramas, cargadores, estos son los cargadores, y miren, ve, aquí esto no se deja demasiado tallo. O sea, yo le digo, este es el nudo de protección, solamente es 1 centímetro, entonces hay que cortar 1 centímetro nada. Si le dejamos mucho también, a nosotros curamos acá, y por el tamaño del tallo que tiene acá, puede hacer muerte regresiva e ir también, o sea, va a haber dificultad, ¿no? Entonces, es mejor solamente 1 centímetro porque en 1 centímetro, en un par de meses ya esto seca y cae. Esto cuando está más largo va a demorar más tiempo y a veces ya el cicatrizante se va a salir de acá por la humedad, por el polvo, y entonces va a ser ahí una vía para que ingrese los patógenos. Entonces, con 1 centímetro es suficiente, no más, ni menos también. Todo eso depende pues del grosor del tallo de la planta, ¿no? Miren cómo quedó, ¿ven? Ahí está la planta, la misma planta que vimos en el primer año, ya lo cortamos en el segundo año. Miren, aplicamos su cicatrizante, solamente el cicatrizante, y ya la planta está bien formadita, ¿ves? Esto es lo que yo no quiero que pase. Esto es lo que no quiero que pase cuando no se hace la poda de formación. Mire, la planta crece, ¿no? Sí lo están cortando, pero por no tener, por desconocimiento han cortado ramas que no se debían. Entonces, mira, han cortado acá, han cortado, pero no me despuntaron. Y como no despuntaron acá, entonces miren todo lo que se desperdició. Más de 60, 70 centímetros de tallo. No tenemos ni un cargador acá. Este cargador debería estar en esta parte para que forme la copa y tenga mayor resistencia. Si está acá arriba va a producir, ¿no? Porque acá ya emitió los cargadores y sobre estos cargadores vienen las fruteras. Esta es la frutera ya. Entonces, imagínense, ¿usted cree que este tallo tan delgado va a soportar toda esta carga que va a tener acá? No, va a agarrar esta rama, se va a doblar, se va a rasgar y se va a ir todo el fruto al suelo. Entonces, a esto no tenemos que llegar. A esto no tenemos que llegar. Entonces, tenemos que hacer la poda de formación para que esté bien conformada la plantita. Esto también pasa cuando no se hace la poda de formación, cuando no determinamos bien la altura también. Mira, acá se ha quedado, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 ramas. Acuérdense que solamente es un tallo que tiene que llegar arriba. Y ahí se despunta y después de los 70 centímetros tiene que emitir 3 ramas. Solamente 3 ramas tienen que quedar. Pero en este caso, imagínense, ven, está 1, 2, 3, 4, entonces esta rama ya está muy apegada al suelo, miren, la producción llega al suelo y sin querer con el viento, ¿no? Con el viento fuerte, las hojitas rozan ahí, rozan en el tallo, ¿y qué va a pasar? Estas hojitas se hacen una fisura y por ahí se ingresan los patógenos y ya tenemos muerte regresiva en costa y ya se empieza a enfermar la planta. Y decimos, uy, ¿pero por qué? Ya empiezan, miren, acá ustedes ya van viendo apertura porque también el sol va directamente al tallo, le escalda, entonces no está bien conformada esta planta. Entonces, esto no tenemos que tener en el campo. ¿Y esto cómo se logra? Con una buena poda de formación. Ya les dije el corte, no muy largo, ¿no? Hay que cortar acá 1 centímetro de los cargadores
Muy largo no es bueno porque ya les dije, puede tener muerte regresiva, porque para que todo esto empiece a secarse, entonces demora y ahí el cicatrizante puede salir de acá, entonces por ahí queda una apertura. Siempre este es el nudo de protección, el corte correcto es justo cortar encima del nudo de protección. En palto no hay que cortar en el nudo, le estoy recalcando varias veces, es muy importante, nos ha generado serios problemas, entonces es importante hacer el corte recto. Ahora, las tijeras, las herramientas también tienen que ser pues herramientas bien filudas para que no astiguen y puedan cicatrizar bien. Miren, eso es lo que pasa. ¿Ve? Cuando aquí está en el nudo, lo cortamos muy largo, tenemos esta muerte regresiva, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya con el sol, con la lluvia, con el viento, con el frío, la pinturita ya no está ahí. Entonces, por ahí ha sido pues una apertura para que ingresen los patógenos, ¿no? O sea, esto no es una buena práctica, ¿ya? Ahora, también así, en las plantas jóvenes, nunca dejar en B tan chiquitas, porque directamente, miren, viene el sol y escalda todo este tallo. Entonces, no es recomendable. Siempre tiene que tener la altura adecuada y nunca pueden quedar dos ramas juntas, porque también con el peso tiene que estar siempre escalonada, ¿no? Por más que formen el tipo de vaso, siempre tienen que estar escalonados, 15, 20 centímetros, pero nunca así juntas. O de tercer año. La del tercer año solamente vamos a eliminar puntas. Miren, como ustedes van a ver, les dije, ¿no? Esta es la columna vertebral, estos son los cargadores y estas son las fruteras. En el tercer año solamente se despuntan las terceras también a 40 centímetros. Y miren, tenemos toda la copa aquí. Lo mismo que vamos a hacer acá. Esta rama, cuando ya esta tenga 40 centímetros, que esta es la frutera, vamos a despuntar. ¿Para qué? Para que emita e induzca ya para que tenga floración, como en este caso, ¿ves? Y acá al podar ya induce la floración. Si no, también se va en ramas vegetativas nada más. La poda de formación en la variedad Hass sirve para todo eso. Esa es su función, para inducir. Este es parcela este es el nudo de protección. Miren, acá lo vemos más claro, es el nudo de protección. Cuando cortemos, nunca cortemos acá porque infectamos, no hacemos que cicatrice bien, siempre 1 centímetro más arriba. Justo nos indica, miren, un poquito más arriba. Todas las ramitas casi tienen esto, aquí también, ven, si ustedes pueden visualizar, tienen encima si es que quieren cortar, ¿no? Entonces, ahora mire, también muy importante en el tercer año, si es que encima de este nudo de protección sale una rama vegetativa muy vigorosa, muy grande, siempre hay que cortar, porque si no lo cortamos, esta floración que se está acá ya pronunciando, este follaje se va a ir en vicio, ¿no? Y esta floración ya no se va a diferenciar, se va a quedar ahí y se va a quedar en follaje nada más. Entonces es importante que cuando ya hay, eso cuando hay exceso de agua, ¿no? Se va demasiado en follaje. Entonces cuando está en plena floración, como experiencia les digo de que me reduzcan un poco el agua. No exceso, tampoco le van a hacer que sufra estrés, ¿no? Algunos hacen que sufra estrés cuando la planta no florece nada, entonces sí, también es una forma de inducir, pero si es que ya está en floración, o sea, hacer riegos, pero riegos ligeros, no tan pesados. Si no, también tenemos problemas ya fungosos, ¿no? De botritis, todo eso, lo que no está escrito en los manuales. En el manual no vas a encontrar pues problemas de mancha de hollín en Perú, problemas de botritis en Perú, es poco, ¿no? Pero en Perú sí se presenta todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y eso solamente es manejo nada más. La poda de producción, ya la planta está formada, cuando es en poda de producción solamente ya se eliminan ramas caídas, ramas cruzadas, ramas secas, entonces ya es más fácil, cuando la planta está bien formada, miren, los primeros 3 años la planta ya no tienes que hacer mucha poda, solamente la poda de producción. Entonces miren, tiene una misma estructura, tiene una buena conformación, suficiente con esta producción para esta plantita. Entonces, ¿para qué vamos a querer tener más ramas adicionales que de repente no van a estar bien conformadas y me van a dar frutos pequeños, todos que no van a ser comerciales? Entonces, formar a la planta bien, vamos a tener frutos uniformes. Aquí, por ejemplo, también podemos visualizar, miren, ven, cuando nosotros hacemos la poda de producción,
¿no? Hay ramas que por la producción se vienen abajo, se caen demasiado, ¿no? Entonces, en ese caso solamente tratamos de balancear, ¿no? De ralear acá, balancear. Hay muchos que hacen, colocan un tutor, un palo y ahí lo dejan, pero a mí no me gusta, yo prefiero ralear, ¿no? Ralear ramas que no están bien conformadas para que la planta tenga un buen equilibrio, ¿no? Tenga una copa bien conformada, es muy importante. Si no, todo el tiempo va a estar viviendo con su bastón. Entonces, si no le ponemos bastón, las ramas se van a caer. Y eso es fácil de manejar solamente con eliminando ramas que no estén bien conformadas. Este es antes de la poda, ¿no? Para que ustedes también vean. Este es durante la poda y así es como queda, ¿no? La planta ya formadita. Entonces, como les digo, es importante conocer con qué ramas nos vamos a quedar, las ramas fruteras, las ramas, los cargadores, porque si también eliminamos los cargadores, por desconocimiento de eliminar los cargadores, nosotros no vamos a tener producción los 1, 2, hasta 3 años, hasta que nuevamente emite un cargador. Entonces, por eso es muy importante conocer qué tipo de rama vamos a eliminar. Miren, ¿ves? Con una buena poda van a tener una buena floración. También, ahora muchos me dicen, por ejemplo, ¿podemos podar durante la floración? Obviamente no, tenemos que podar antes de la floración, pero si nos gana la floración y las ramas están en el suelo, acuérdense que la palta tiene miles de flores, millones de flores. Entonces, eliminando unas cuantas no va a pasar nada, más bien vamos a estar dando mayor resistencia a la parte donde van a quedar las ramas. Porque de lo contrario, si no hacemos esto cuando está en floración, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a lograr frutos en el suelo. Si logramos tener frutos en el suelo, estos frutos se van a manchar y ya no van a ser comerciales. Entonces es muy importante que en esta etapa se haga la poda. Cuando está con frutos, ya no podemos hacer la poda, pues ya es imposible, ¿no? Nos va a dar pena botar frutos. Entonces, para evitar, hacerlo antes de la floración. Y con una buena poda, ¿no? Y de repente eliminamos nosotros un poco flores de tal forma de que formamos a la planta, pero eso solamente se da cuando es poda de producción. Entonces nosotros podemos lograr eso. Y como les vuelvo a repetir, cuando está en producción ya no es un poco difícil porque ahí sí vamos a botar frutos y eso ya no es recomendable, ¿no? Entonces hay que evitar, hay que prevenir, hacer la poda, como les manifiesto, antes de la floración, todavía durante la floración un poquito y cuando está encuajado ya no se puede hacer nada. Tenemos que esperar hasta el siguiente año. La poda de sanidad también que es muy importante, ¿no? En la costa tenemos bastante problemas fitosanitarios, aéreos, ¿no? Como la acidoplodia. Entonces, esto también es a veces cuando la planta sufre estrés por falta de agua, exceso de agua, toda esta problemática de estrés hídrico nos produce esto. También suelos salinos, suelos alcalinos. Entonces, en esos tipos de suelos también ha habido presencia de eso. Entonces, con la poda de sanidad nosotros podemos lograr recuperar estas plantas. Tenemos que bajarle carga, sacarle todas las ramas enfermas, las ramas cruzadas, las ramas caídas, de tal forma que raliemos un poco de rama para darle fuerza a la planta para que se pueda recuperar. Esta es una planta podada que sí da resultado a la poda de sanidad, yo le tengo mucha fe. Si tú la haces bien, vas a recuperar tu planta. Mire, fue podada, eliminamos todas las ramas y mire el siguiente año cómo se empezó a rebrotar. Y con tratamiento, obviamente, ¿no? Con tratamiento. También se ven casos así en la palta Hass, como les digo. En la costa tenemos serios problemas de la acidoplodia. En la sierra tenemos problemas de mancha de hollín. En este caso, la poda de sanidad también. Se elimina ramas bien, hasta determinar todas las ramas, sacar todas las ramas enfermas y las plantas se pueden rejuvenecer de nuevo. O sea, tenemos esa ventaja en el palto, pero siempre en cuando se hace un control fitosanitario adecuado y una fertilización, una nutrición adecuada también. De lo contrario, no. Si hacemos solamente la poda y no fusionamos con esos dos componentes que le digo, no tenemos éxito. Poda de renovación también. Ahora la poda de renovación se hace pues cuando ya la planta de repente se ha elongado demasiado, ya perdió la carga productiva, ¿no? O de repente no se injertó, solamente creció el porte injerto.
Entonces, en ese caso, hacemos la poda de renovación. ¿En qué consiste? Eliminar, por ejemplo, muchos hacen la poda de renovación y la cortan así, hasta abajo. Entonces, al cortar hasta abajo, estamos regresando al primer año de la siembra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muchos injertan acá, ya, pero ese es reinjerto. Injertan acá, pero como es leñoso, no tienen buen prendimiento, dejan crecer los brotes acá. Cuando se hace una poda de renovación, señores, solamente mire, aquí está el injerto, tenemos que podar encima del injerto. No podemos podar debajo del injerto porque si no vamos a retroceder 3 años. Si nosotros cortamos acá encima del injerto, nos quedamos con 3, 4 ramas, cortamos acá encima del injerto, porque esta es la columna vertebral, este es los cargadores, entonces el siguiente año nada más van a empezar a emitir, porque la palta tiene, debajo de esta corteza gruesa, tiene yemas en reposo. Al cortar acá, automáticamente estas yemas se van a activar y van a emitir las ramas fruteras. Entonces el siguiente año vamos a tener ya ramas fruteras y el siguiente ya vamos a tener frutos. Entonces no vamos a esperar mucho tiempo. En algunos casos, al siguiente año han empezado a producir, solamente porque hemos tenido mucho cuidado de quedarnos con los cargadores. En este caso sí vamos a retroceder. Puede renovación también alta densidad. A veces muchos tienen plantas en producción y les da pena cortar las ramas. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros recomendamos hacerlo por parte. Entonces, de repente le cortamos una rama grande, la bajamos, y el siguiente año hacemos la otra, ¿no? Entonces, una rama produce y el siguiente año la siguiente rama produce. Como en este caso, mire, es una rama podada y acá tenemos ya lleno de flores. Entonces, es esta rama que se ha podado. Ahora se elimina esto y se corta esto. Entonces, el siguiente, pero ya no queda la planta desprotegida, ¿no? Ya tiene al menos una rama donde tiene flores y frutos y el agricultor no va a tener mucha pena de hacer una poda de renovación porque va a tener un poco de frutos si quieren esas ramas. Entonces, hay formas, ¿no? De hacerlo de repente por partes, ¿no? Y algunos sí dicen, no, lo hago de inmediato todo. Entonces, ya en ese caso es distinto. Pero los que sí tienen pena lo pueden hacer por partes. Cuidado después de la poda también es muy importante. Y ya les dije, cuando es una planta normal que se ha podado normal, solamente porque se ha hecho una poda de formación, de rejuvenecimiento, solamente se cicatriza con el Sanex. Pero si yo he tenido problemas durante la poda, he visto un punto ahí, un punto negro en el cual se diferencian de las demás ramas, ¿no? Entonces, hay un vestigio de que ha habido algún problema fitosanitario. Entonces, nosotros agregamos al cicatrizante o en el mismo tronco le aplicamos un poco de metalaxil y encima, en polvo, y encima, colocando nuestros guantes para tener mucho cuidado, y encima le colocamos el cicatrizante, ¿no? Entonces, con eso ya no tenemos problemas del ácido Plodia en costa. Pero si nosotros tenemos problemas de sanidad, hemos podado y solamente le agregamos el cicatrizante, ahí sí tenemos problemas. Exuda, empieza a salir así líquidos por acá y empieza ya a infectarse todo el corte. Entonces tenemos que nuevamente hacer un corte para nuevamente curar. Entonces, pero con esta operación, aplicando el metalaxil en polvo, ya no tenemos problema. En otros casos, cuando son demasiadas plantas, también en un kilo de cicatrizante le agregamos 100 gramos de metalaxil. Entonces también es muy bueno. Antes existía el Basferban, también era muy bueno, pero ahora ya no hay en el mercado. Entonces ya es un poco difícil. Lo está reemplazando el metalaxil. Cicatrizante es muy importante, no olvidarse en los troncos gruesos. En los troncos delgados ya lo hacemos con la bomba mochila o lo hacemos con la motofumigadora, aplicamos cobre como lavando las plantas, ¿no? Pero en los troncos gruesos sí, de todas maneras tenemos que colocar el cicatrizante para cualquier problema fitosanitario que se pueda presentar. Miren, cuando no está bien podado, como le digo, el serrucho no tiene buen filo, entonces por más que se cubra y no se le aplica el cicatrizante, no se le aplica el metalaxil, tenemos este tipo de problema. Entonces, no solamente en troncos gruesos, también acá en troncos delgados, miren, si ustedes pueden visualizar, también está exudando acá, miren,
está exudando. Entonces, esto tenemos que evitar durante la poda, porque si ustedes pueden ver acá, acá está el corte, y por esta presentación, por lo menos, más o menos hasta acá, ya está ingresando ya el patógeno, ¿no? La enfermedad. Entonces, ahora hay que cortar debajo, a 5 centímetros debajo de esta presencia. Entonces, si no, la muerte regresiva va a seguir, va a seguir, va a seguir, y se va a ir hasta la raíz y la planta se va a morir. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La poda es muy buena, pero si la sabes saber, es una técnica muy, muy, muy buena, pero hay que saberla hacer. Y luego, después de la poda, hay que dar un buen riego. Muchos que hacemos, tenemos riego por goteo, no hacemos un buen riego. La poda, después de la poda, como le digo, le hemos quitado el agua, ha sufrido un estrés. Tenemos, después de la poda, hay que inducir ya el agua para que los brotes empiecen a brotar, ¿no? Hay que inducir el brotamiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Tanto por goteo, por gravedad, entonces para que la planta empiece a brotar. Es muy importante. Bueno, eso es todo y muchas gracias con todos por su participación. Gracias, ingeniera Elena Rojas, por su brillante exposición. Vamos a pasar a una sesión de preguntas. Bueno, hay un agricultor de la zona de Abancay. Ok. Manifiesta señalando que en esa zona de la pregunta, dice, ¿no?, que ellos cuentan con un terreno con mucha pendiente. ¿Cuál sería lo recomendable para la siembra y espacios entre paltos, del distanciamiento, ¿no? Bueno, muy buena pregunta. Si en la parte de la sierra, lo bueno que Línea trabaja en costa, sierra y selva. Lo bueno que en la sierra sí son suelos, si son pendientes, ahí hay que trabajar con curva de niveles. Ahí ya no se puede trabajar ya porque no son terrenos planos, ya no se pueden hacer cuadrantes, ya no se puede tener unas calles determinadas, pero sí con curvas de niveles. Y hay que aprovechar la pendiente, porque ahí sí no vamos, en la sierra no vamos a tener problemas pues de acumulación de agua, todo eso, porque en esas pendientes pues los suelos no son tan profundos. Entonces no hay mucha acumulación de agua. Sí, solamente preparar bien los hoyos, y el distanciamiento tampoco puede ser tan junto. Por ejemplo, acá en la costa, porque los suelos no son tan fértiles, se puede sembrar en alta densidad, ¿no? Porque no van a crecer mucho. Pero en la sierra sí, hemos visto que están desarrollando muy bien la palta Hass, fuerte, en la sierra se están comportando muy bien. En la selva necesita más espacio todavía. Entonces yo le recomiendo en sierra, si va a trabajar con curvas de niveles, que coloque las plantas, si es Hass, a 4x4, si es fuerte, sí, a 5x4, porque la fuerte crece más grande. Hay muchos que están colocando a 3x3 la fuerte, pero ni siquiera les va a dar tiempo para sacarle provecho y después eliminar, porque la palta fuerte sí demora un poquito más que la Hass. La Hass es más precoz, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces ahí curva de niveles y un distanciamiento adecuado que puede ser en Hass a 4x4 y fuerte a 5x4. Gracias por su respuesta, ingeniera. Asimismo, el señor Walder pregunta, aparte de hacer coincidir la poda con la cosecha, ¿qué otro factor se debe tener en cuenta para adelantar la floración? Dependiendo, por ejemplo, miren, la selva tiene una gran ventaja. En la sierra, por las condiciones edafoclimáticas, la fruta ya de antemano contiene mayor concentración de materia seca. Por eso que la fruta es más cremosa, más rica, tiene un sabor más agradable. Y se puede manejar, podemos sacar en contraestación. Esa es la ventaja de la poda, la podemos sacar en contraestación. Por ejemplo, si es fuerte, nosotros podamos después de invierno, en sierra su invierno es enero, febrero, marzo, entonces usted pueda después de invierno. Entonces usted está sacando producción noviembre, diciembre, cuando no hay palta en el mercado. ¿Cuánto está en el campo? 6 soles, 7 soles el kilo de palta. Si es Hass, tienen que manejarlo para que usted pueda sacar en la ventana exportable que ya les expliqué, ¿no? Porque solamente en esa fecha es donde vienen los agroexportadores para poder acopiar y poder comercializar esa fruta. Entonces, todo está en función
¿Dónde se encuentra su campo? Continuando con la pregunta, ingeniera, al señor Leonidas pregunta, ¿el metalaxil lo puedo utilizar en orgánico? No, el metalaxil no lo puede utilizar entre orgánico, pero sí puede utilizar el sulfato de cobre entre orgánico. Gracias, ingeniera. Asimismo, el señor Cristian solicita, o ¿qué manual podría recomendarme? Mire, lamentablemente los manuales que se tienen en el Perú, pues es con información. Si ustedes ven con información, todo depende, ¿no? Si estamos en costa no hay problema, porque casi toda esa información de los manuales, de los libros, son pues orientados para el manejo en costa, ¿no? Que son las grandes extensiones de palta. Pero si usted me pregunta, para sierra, para selva, ahí sí, yo le puedo transmitir la información que se tiene acá, ¿no? De los trabajos que hemos realizado acá. Entonces, pero no son manuales, son trabajos de investigación, experiencia de campo, ¿no? Entonces, de repente, contactarme, enviarme su correo para yo pasarle la información. Pero sí me tiene que decir dónde se encuentra su terreno, ¿no? Si es sierra, es selva o es costa. En cambio, en costa sí, pues, todos los manuales están adaptados para la costa. Ingeniera María Elena, gracias por su exposición. Asimismo, pediría algunas palabras para concluir el evento y su contacto. Sí, muchas gracias con todos por la participación y como les digo, miren, tenemos en el Perú una gran ventaja. Estamos sentados en un banco de oro y hasta ahora no despertamos. Tenemos condiciones de clima, tenemos condiciones de suelo, tenemos chacra, tenemos agua, tenemos todo. Solamente nos falta una pequeña capital, un pequeño capital para poder tener éxito en el campo. Y empiecen de poco. Es mejor tener 100 plantas de alta calidad genética que tener 1000 que sean de procedencia desconocida. Entonces ustedes van a tener éxito sabiendo, mira, con esas 100 plantas de alta calidad genética, que le dé 50 kilos, 100 kilos por planta, mira la producción que van a tener. A comparación de plantas de mala calidad que a veces algunas van a producir, otras no van a producir. Entonces hay que concientizarnos, hay que tener en cuenta, no solamente decir vamos a sembrar, sino decir vamos a sembrar, pero ¿qué tipo de planta vamos a sembrar para tener éxito? Tenemos que asegurar nuestra inversión que vamos a hacer en el campo. Si no, pues se va a quedar enterrado. A mí me da mucha pena de que hay muchos proyectos que están financiando la instalación de plantas, pero como solamente la meta es instalar las plantas, ahí están colocando plantas que ya están sembradas un año y están empezando a morir. Entonces, eso no es viable, eso no es viable. Entonces, nosotros como institución estamos para apoyar a los pequeños, medianos agricultores, productores palteros. Entonces, ustedes pueden apersonarse aquí a Linía, La Molina, Donoso Guaral. Tenemos más de 20 estaciones experimentales donde ustedes pueden pedir información. Entonces, yo les voy a dejar mi teléfono para cualquier consulta, al WhatsApp, al 9493-72049, Elena Rojas, para cualquier consulta. Y ahí les voy a atender. Acuérdense que ya no se necesita tener que ir al campo. Ustedes tienen alguna problemática en el campo, entonces ustedes le toman la foto y me la envían al WhatsApp. Acá yo soy la coordinadora del Programa Nacional de Frutales, entonces cualquier problema que se suscite en el campo, ustedes me lo hacen llegar y yo lo derivo a los especialistas respectivos para que le den solución a su problema que se le está presentando en el campo, ¿sí? Muchas gracias con todos. Muchas gracias, ingeniera. Asimismo, agradecer a todos los participantes. Asimismo, les invito a suscribirse en este caso, al NIA Perú en el YouTube. Bueno, agradecer a todos por su participación. Muy buenas tardes.